Hola, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Estamos grabando la clase. Vamos a, co- Vamos a seguir con el módulo de fundamento de redes industriales, que es el módulo que ya habíamos comenzado. Voy a compartir pantalla. Bueno, entremos a NetACAD un rato, un segundo. En NetACAD nosotros estamos viendo el módulo de fundamento de redes industriales. Es un módulo bastante amplio que tiene mucha información importante, sobre todo en el que tiene que ver con los protocolos de redes industriales, protocolo de control, protocolos de datos. Es muy importante que lean este módulo, ¿no? Es este de Industrial Networking. Bueno, reiterarles que toda la información está en inglés, digamos, todo el material está en inglés y que ustedes con las extensiones del, del Chrome y del Firefox pueden, digamos, convertirlo a español para poder leer y visualizar la información en español, ¿no? Para que ustedes puedan leerlo. Tienen que tener instalado el Translate, digamos, para poder leerlo. Nosotros ya vimos la unidad 1, 2, 3 y 4. Hoy vamos a ver las 5, 6, 7 y 8. Vamos a ver estas unidades que están acá. Recordarle que bueno, es muy probable que les grabe las unidades 9, 10 y 11 y 12 y finalicemos con la 13, 14, 15 y 16 y después avancemos con los cursos que siguen. ¿Por qué? Porque si no, no nos va a dar el tiempo. Recuerden que con ustedes tengo una vez al mes las clases y entonces no nos va a dar el tiempo. Entonces, la próxima clase se las voy a entregar grabadas las unidades que siguen. Y después que finalicemos, vamos a avanzar con los otros cursos. Recordar que por cada unidad ustedes tienen un parcial, un cuestionario que lo pueden rendir tantas veces quieran y que obviamente al finalizar tienen que hacer esta encuesta que es obligatoria y este examen también lo tienen que hacer para poder tener la acreditación de este módulo, ¿no? Bueno, avancemos. Yo tengo la presentación que se la voy a compartir por pantalla, por el grupo de WhatsApp a esta presentación. Este es el módulo 5 que habla un poco de lo que son los principios de comunicación. Bueno, nada diferente a lo que son las redes, ¿no? Un protocolo de comunicación es simplemente un conjunto de reglas que permite que dos dispositivos se puedan comunicar y entenderse. Bueno, ahí en la gráfica es como si están viendo dos personas que para comunicarse tienen que tener un lenguaje común y en una red sucede exactamente lo mismo, así como existe una comunicación entre estas dos personas, digamos, una escucha, la otra habla, que es un protocolo, también existe, digamos, un protocolo para que se comuniquen dos dispositivos de red. ¿Qué definen los protocolos de red? Bueno, los protocolos no solamente permiten la comunicación, sino que también establecen cómo debe viajar la información por la red. Los protocolos definen el formato, el tamaño, cómo se codifica, cuándo y a qué velocidad se transmite y cómo se encapsula agregando información de control. Por ejemplo, cuando una PC solicita una página web, genera una solicitud que atraviesa la red hasta el servidor. El servidor procesa esa solicitud y devuelve registrada. Bueno, acá nos habla de que los protocolos nos definen varias cosas, ¿no? Definen un formato del mensaje, que vendría a ser la estructura del mensaje, el tamaño, la cantidad de datos transmitidos, la temporización, cuándo y a qué velocidad se va a transmitir, la codificación, que vendría a ser la representación de los bits mediante las señales, la encapsulación, la incorporación de cabeceras e información de control, y el patrón de mensaje, que es la solicitud, respuesta y confirmación. Cuando esta PC solicita una página web al servidor, está utilizando todos estos datos. Digamos, hay un formato, hay un tamaño, hay un temporizador, hay una codificación, hay una encapsulación y hay un patrón de mensaje. Protocolo de red y sistema de control industrial. Bueno, tanto las redes IT como las redes industriales o los sistemas de control industrial utilizan protocolos, pero con necesidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, en una red IT, como puede ser una oficina pequeña, como está acá, en una red IT como una oficina pequeña que es esta, digamos, si es que hay algún retraso de los paquetes en la red, no pasa nada, digamos. En cambio, en una red industrial, digamos, el retraso de los datos, que vendría a ser la latencia,
digamos, puede provocar errores en los procesos físicos o de producción. Si un sensor, por ejemplo, detecta que una condición crítica, el PLC debe recibir esa información y actuar sobre el motor rápidamente y de manera predecible. Por eso hablamos de baja latencia, datos en secuencia y comunicación determinística. Algunos protocolos industriales que vamos a encontrar son el Profinet, el Ethernet K, el Ethernet IP y el Modbus. Bueno, en una planta industrial, esto vendría a ser la planta industrial, no puede haber latencia ni tampoco un jitter alto, digamos, ¿no? La latencia, digamos, es el tiempo que tarda en ir y volver el paquete, y el jitter hace referencia al sincronismo, es decir, estos, por ejemplo, son paquetes o datos que están sincronizados, porque, digamos, tienen el mismo espaciado. En cambio, un paquete que viene por acá, otro que viene por acá y otro que viene por acá están desincronizados. Entonces, tanto la latencia como el jitter tienen que ser bajos, porque este tipo de redes, que son las que están en las plantas industriales, son determinísticas. Determinística significa que la latencia no tiene que superar, digamos, un milisegundo. El jitter tiene que ser muy bueno, porque, digamos, una alta latencia puede provocar una falla en la producción, en los procesos. Acá nos dice que bueno, los protocolos de, siempre hablando de la planta industrial, tienen que tener baja latencia, es decir, respuesta rápida, entrega de datos en orden correcto, tiene que tener comunicación determinística y predecible, alta disponibilidad del proceso industrial y uso de frecuencia de direcciones IP fijas. Bueno, y obviamente acá vendría a ser en la IT, se utiliza TCP/IP, que es el protocolo que todos nosotros conocemos. Acá, en la planta industrial, se utilizan Profinet, que es de Siemens, Ethernet IP, que es de Rockwell Automation, y Modbus TCP, que es de múltiples fabricantes. Bueno, acá en la Argentina, digamos, se utiliza muchísimo este protocolo, que es el Modbus. ¿Me entienden? Entonces, son otros protocolos con otras necesidades los que se utilizan en la planta industrial. Ahora, que estos protocolos trabajen sobre TCP/IP o Ethernet es otra cosa, eso vamos a ver más adelante. Es probable que estos protocolos obviamente trabajen sobre TCP/IP o Ethernet. Acuérdense que TCP/IP vendría a ser lo que está en la capa de transporte a y este que vendría a ser el que está en la capa de red, y Ethernet es en la capa 2, ¿no? Estándares de comunicación, bueno, acá nos habla de que los estándares de comunicación son un conjunto de reglas comunes que permiten que los equipos de distintos fabricantes se puedan comunicar, y es básicamente lo que ayuda a la interoperabilidad. Y bueno, hay organismos de estandarización internacional que definen estándares como la IETF, que desarrolla estándares de Internet y los publica en la Request for Comment, la IEEE, que es un estándar de redes de Ethernet y de Wi-Fi, es decir, regula todo lo que es el Ethernet y todo el Wi-Fi, el IAN y el ICANN, que coordinan los recursos y los nombres de dominio de Internet, y la ITU, que favorece toda la que es la infraestructura de telecomunicaciones. También en IT, esto vendría a ser organismos internacionales de IT, y en OT, que vendría a ser en la planta industrial, también hay organismos como la IEC, que define estándares eléctricos, electrónicos e industriales, la ISO, que define estándares internacionales, la ANSI-RIA, que habla de automatización y de robótica, y la AAA, que participa tanto en IT como en tecnologías industriales. Bueno, obviamente esto nos permite tener interoperabilidad y permitir que un HMI, acuérdense que el HMI que era un display, digamos, que está en la planta industrial, y que le permite al operario visualizar, digamos, el proceso en el display, ¿no? El HMI, que es una interfaz humano-máquina, digamos, eso significa HMI, interfaz humano-máquina. El PLC, que es la lógica programada, digamos, que va a tener un algoritmo lógico, digamos, para poder evaluarse, el sensor que toma los datos, el brazo robótico, que vendría a ser un equipo que está en planta, y estos los variadores de frecuencia. Y todos pueden ser de distintos fabricantes, este puede ser de fabricante A, de fabricante B y de fabricante C. Sin embargo, si nosotros nos remitimos y nos basamos en un estándar, yo puedo hacer que todo esto sea interoperable, es decir, que todo esto se pueda comunicar. Equipos de distintos fabricantes, como por ejemplo el HMI, el PLC, el sensor, el robot y los variadores de frecuencia, pueden comunicarse sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿por qué es importante los estándares de comunicación? Porque nos permiten
y nos garantizan la interoperabilidad. Bueno, el modelo TCP/IP, que es el modelo que ustedes la deben conocer, que organiza la comunicación, digamos, es un modelo práctico, implementable, que está organizado en 4 capas, que son capas de acceso a la red, capa de Internet, capa de transporte y capa de aplicación. Es un protocolo que se configura en los equipos IT. Por ejemplo, en una PC se configura TCP/IP, en una notebook se configura TCP/IP. Bueno, este modelo de capas lo que permite es la interoperabilidad entre los fabricantes, es decir, cada una de las capas tiene una función específica. Por ejemplo, la capa de acceso a la red es la que nos permite comunicarnos con la capa física, ¿no? Es decir, ya sea Ethernet, Wi-Fi o fibra óptica. Internet es lo que hace el direccionamiento IP, lo que hace el enrutamiento. Transporte es lo que hace todo lo que es control, digamos, y comunicación extremo a extremo. Y la capa de aplicación es donde reside, digamos, la aplicación con el protocolo. Bueno, este es el modelo TCP/IP. Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, la capa de aplicación tenemos HTTP, DNS y DHCP, que son protocolos de capa de aplicación. El HTTP para navegación, el DNS resuelve nombre de dominio a número de IP, el DHCP entrega número de IP. La capa de transporte tenemos TCP o UDP, que bueno, estas realizan funciones de secuenciamiento, control de flujo, eh, eh, verificación, digamos, ¿no? El TCP, el UDP no. El TCP es utilizado mucho para lo que es navegación y correo electrónico, y el UDP es utilizado para todo lo que es streaming, audio y video. El IP que define por dónde ir, es decir, determina, digamos, el camino más corto para llegar al destino, y el de acceso a la red que se comunica con la capa física vía Ethernet, Wi-Fi o fibra óptica, digamos, ¿no? El modelo OSI, que también ya lo deben conocer, es un modelo de referencia conceptual, teórico, referencial, que nos tenemos que remitir para saber cómo funciona una red. Es básicamente un modelo compuesto por 7 capas, que está la capa física, que es donde están los cables, las señales y los conectores, la capa de enlace de datos, donde están las tramas o el Ethernet, la capa de red donde existe el direccionamiento y el enrutamiento, la capa de transporte que es la comunicación extremo a extremo, la capa de sesión que establece la primera sesión entre host origen y host destino, la capa de presentación que define el formato y la representación, y la capa de aplicación o servicios de red. Bueno, siempre que nosotros queramos saber o queremos saber cómo funciona una red, nos tenemos que remitir al modelo OSI, que es un modelo referencial, conceptual, teórico, de cómo funciona una red. Si yo fabrico un PLC y ese PLC quiero que sea interoperable, tengo que remitirme al modelo OSI para fabricarlo de acuerdo al modelo de referencia, porque es eso lo que nos indica, ¿no? Es un modelo referencial que nos indica cómo funciona una red. Digamos, cada una de estas capas tiene una función específica, y nosotros si queremos que nuestro producto sea interoperable y compatible, tenemos que obedecer el modelo OSI. Bueno, ahora sí viene algo importante, que es el modelo de Purdue, que el modelo de Purdue organiza una red industrial en niveles jerárquicos, separando el proceso industrial de la red empresarial. En la parte inferior tenemos el nivel 0, en donde tenemos los sensores, los actuadores y los motores. En el nivel 1 tenemos los PLC, que realizan la lógica o el control. En el nivel 2 tenemos HMI, que son la interfaz humano-máquina, y el sistema SCADA, que es un software que es para controlar los PLC. En el nivel 3 nos encontramos con sistemas y servidores de operaciones de planta. Y en el nivel 4 y 5, más que nada, está el entorno empresarial, en donde ya ahí estaría el SAP o estaría, digamos, los servidores, ¿no? Entre la red industrial, que vendría a ser entre la red o esta que es la red industrial, y la red empresarial, existe un DMZ, que como pueden ver es una zona desmilitarizada, y obviamente esta DMZ es un firewall que va a controlar, digamos, el DMZ es un firewall que va a controlar que todo el tráfico que circula por la IT, que quiera pasar a la OT, digamos, sea controlado. Y de la misma manera, todo el tráfico que vaya de la OT a la IT sea controlado. Entonces, este DMZ es básicamente un guardia de seguridad que permite controlar todo el tráfico de las empresas a la red industrial, o de la red industrial a un modelo corporativo, ¿no? La idea fundamental, bueno, de este modelo de Purdue es segmentar la red para mejorar la organización y especialmente la seguridad industrial. Bueno, este modelo se utiliza si yo quiero, por ejemplo, pasar de la industria 3.0 a la 4.0,
Este es un modelo referencial para industrias, para ver cómo una industria puede pasarse de una 3.0 a una 4.0. Y como pueden ver, está segmentado en niveles. Yo en nivel 0 tendría que acomodar todo lo que son sensores, actuadores y motores. En el nivel 1 tendría que tener los PLC. En el nivel 2 tendría que tener los HMI, el sistema SCADA. En el nivel 3 tendría que tener las operaciones de planta o vendría a ser la orden de trabajo. El nivel 4 tendría que tener la planificación logística y el nivel 5 tendría que tener la red empresarial, ¿sí? Con la que toma las decisiones. Entonces, este es un modelo muy utilizado, digamos, para la evolución o la conversión de lo que es la industria 3.0 a la 4.0. Modelo de automatización industrial de Cisco. Bueno, este es un modelo de automatización industrial solamente de Cisco, que toma como referencia el modelo de Purdue y lo combina con una arquitectura de red jerárquica que tiene que ver con la capa de acceso, la capa de distribución y la capa de núcleo. En la parte inferior tenemos las celdas, que vendrían a ser eh, la zona o la zona más baja, ¿no? Donde están los sensores, los PLC. Esta vendría a ser la celda 0. Acá tenemos sensores, PLC, HMI, robot, los drivers. Eh, estos dispositivos se conectan a suite de capa de acceso, digamos. Estos suites, obviamente, digamos, se pueden comunicar por Ethernet o también por fibra óptica. Luego, este suite se comunica con otro suite que es de capa de distribución, que es un suite mucho más corporativo, más robusto, digamos. Y luego este switch se comunica con el core, que vendría a ser el núcleo que está, digamos, con el core, donde en el core ya encontramos los servicios como el sistema SCADA y los servidores. Para comunicar la red industrial con la red empresarial utilizamos IDMZ, protegida por firewall, digamos, ¿no? Es decir, para comunicar, digamos, la parte industrial, digamos, con la parte enterprise, tenemos IDMZ, que son firewall, que nos permiten comunicar todo lo que es la zona industrial con la red empresarial. Y acuérdense qué función cumple, el mismo que en el modelo de Purdue. Es un guardia de seguridad que va a verificar y controlar toda la información que viaja de acá para acá y al revés también, toda la información que viaja de acá para acá. Sí, es simplemente un guardia de seguridad. La ventaja de esta arquitectura es que podemos aplicar VLAN, digamos, podemos aplicar routing, podemos aplicar calidad de servicio y podemos aplicar seguridad. Bueno, vamos a la diapositiva que sigue. El modelo Field Bus es otro modelo. El modelo Field Bus, o también llamado bus de campo, cambia la forma tradicional de conectar dispositivos industriales. Antes, por ejemplo, cada sensor tenía su propio cable hasta el PLC. Con Field Bus, varios sensores, actuadores, válvulas e instrumentos comparten el mismo bus digital. Esto reduce considerablemente el cableado y permite una comunicación bidireccional. No solamente podemos recibir datos del proceso, sino también obtener información de diagnóstico y, según el sistema, enviar comandos o parámetros. Por ejemplo, en lugar de tener 10 sensores con 10 conexiones individuales hacia el PLC, podemos conectarlos mediante un bus compartido y la idea es tener menos cableado, ¿no? Es decir, en este caso, digamos, en vez de tener 10 cables a un PLC, tenemos un bus compartido, una topología en bus, digamos, para comunicar los sensores con los PLC. Bueno, ¿qué ventajas tiene este modelo de Field Bus? Tiene menor cantidad de cableado, comunicación bidireccional, monitoreo en tiempo real, diagnóstico de dispositivos, control distribuido, diferentes topologías de bus, estrella, árbol, anillo y die chain. Su arquitectura incluye funciones de capa física, de enlace y servicios de aplicaciones industriales. Bueno, digamos, esa es la idea del modelo Field Bus, es utilizar un solo cableado para comunicar todos los sensores con los PLC, digamos, ¿no? En vez de tener un solo cable por cada sensor al PLC, tener un solo cable compartido, de uso compartido. Bueno, los protocolos de planta, cuando hablamos de protocolos de planta, en el nivel 0 y 1, digamos, del modelo de Purdue, encontramos la comunicación más cercana al proceso industrial, es decir, en el nivel 0 y 1 están
los equipos que trabajan con los operarios directamente, ¿no? En el nivel cero están los sensores y los actuadores. Y aquí todavía, digamos, tenemos señales tradicionales, como por ejemplo, podemos tener acá entre los sensores y los actuadores 0 y 10 volt, que vendría a ser una señal analógica. Podemos tener 4 a 20 miliamperes, que son estándares industriales ampliamente utilizados. Bueno, ya en el nivel 1 ya tenemos PLC, que acuérdense que los PLC son los que tienen la lógica de control que va a tomar la decisión en función de la información que le dan los sensores. En el nivel 1, estos PLC tenemos también llamados controladores, y también podemos tener variadores. Y aquí aparecen ya otros protocolos, digamos, industriales, y acá ya aparecen Profinet, Ethernet IP, Modbus, EtherCAP. Entonces, un ejemplo puede ser, como está acá el caso práctico un sensor puede enviar la temperatura al PLC. Por ejemplo, si es un sensor de temperatura, puede sensar la temperatura y enviarla al PLC y lo puede hacer mediante 0,10 volt como señal analógica o como de 4 a 20 miliamperes, digamos. El PLC procesa esa información y luego puede comunicarse con otros equipos mediante Profinet sobre Ethernet industrial, ¿me entienden? Es decir, el PLC va a recibir esa información del sensor y se va a comunicar con actuadores, es decir, vendría a ser, el flujo vendría a ser así. El PLC mide la temperatura. Se lo comunica, digamos, entre 4 y 20 miliamperes al PLC. El PLC habla, digamos, con el actuador a través de otro protocolo que puede ser Profinet, Ethernet IP o Modbus. ¿Me entienden? La comunicación entre el PLC y los controladores de dispositivos puede ser Profinet, Ethernet IP, Modbus, Ethernet CAP, DevINet, RC232, 422 y 485. Bueno, los protocolos de capa, vendría a ser 0 y 1, donde tenemos en el 0 todo lo que son los sensores y en el 1 ya tenemos el PLC. Siguiendo el modelo de Perdue, digamos, vamos a nivel 2, 3 y 4. Bueno, en el nivel 2, 3 y 4, a medida que subimos el modelo de Perdue, digamos, pasamos de control de máquinas hacia la gestión de negocios. En el modelo 2 ya tenemos HMI y sistemas SCADA. Le vuelvo a repetir que el HMI es un display que está en la planta del operario y que le permite tomar decisiones al operario, y el SCADA es un software que está en un servidor que nos permite controlar y supervisar el PLC, ¿no? El proceso industrial. El nivel 3, digamos, ahí tenemos el sistema de ejecución de manufactura que utiliza datos de producción para gestionar las operaciones de planta. Y finalmente en el nivel 4 tenemos el ERP, que utiliza información para las funciones empresariales, como por ejemplo inventario, planificación y logística. El MES vendría a ser básicamente como si fuese un orden de trabajo, y el ERP vendría a ser como es, para que ustedes tengan una idea, el SAP, ¿no? El sistema digamos, de gestión, de management, que es el SAP, y acá el MES sería un orden de trabajo, digamos. Bueno, a ver qué más hacer acá. El MES utiliza los protocolos para administrar y tomar decisiones sobre el negocio. Bueno, nada más. Y bueno, acá tenemos el ejemplo donde tenemos que el sensor detecta una unidad producida. Por ejemplo, en este caso del ejemplo, tenemos que el sensor detecta una unidad producida, el PLC la procesa, el SCADA la supervisa, el MES, digamos, contabiliza la producción, y el ERP utiliza esos datos para generar una gestión, un dashboard o estadísticas o lo que sea. ¿Me entienden? Bueno, protocolos Smart Grid. Bueno, cuando hablamos de protocolos Smart Grid, la comunicación debe ser muy rápida, confiable, segura, porque estamos controlando infraestructura eléctrica. Bueno, esto más que nada es para controlar centrales de energía digital, ¿no? Digital más que nada. Protocolos como, por ejemplo, el DNP3 y el IX60870 permiten comunicar centros SCADA con unidades de terminales remotas y dispositivos de campo. El RTU es unidades de terminales remotas,
Dentro de una subestación es muy importante el estándar IEC 61850, que permite la comunicación entre dispositivos inteligentes. Un ejemplo es, por ejemplo, el GOES. GOES, que está acá, que es transmisión rápida de eventos críticos. Si un IED, que vendría a ser, digamos, detecta, es decir, por ejemplo, si el sensor detecta una falla eléctrica, puede enviar rápidamente mensajes a un relé para que actúe sobre un interruptor. También tenemos los sampling values para transportar mediciones digitalizadas y PTP para sincronizar con gran precisión los dispositivos. Bueno, la idea es que, digamos, en unos pocos milisegundos pueden ser fundamentales para proteger los equipos y mantener estable el sistema. Bueno, esto de Smart Grid, digamos, es particularmente orientado a lo que son el manejo de centrales eléctricas, digamos, digitalizadas, ¿no? Tenemos distintos tipos de protocolos y estándares, digamos, para este tipo de empresas, digamos, ¿no? Bueno, vamos a diseño de red. Eh, el diseño de red es la unidad 6. Vamos a hablar de arquitectura de red. Bueno, una arquitectura de red comprende tecnologías de infraestructura, servicios y protocolos que permiten transportar información entre dispositivos. Una red moderna debe proporcionar tolerancia a fallos, que significa continuidad del negocio, ¿no? Es decir, que siga funcionando ante una falla. Es decir, tengan en cuenta que nosotros estamos haciendo un curso de redes industriales. Entonces, la red de la industria en la planta, ante un evento, debe garantizar la tolerancia a fallo. Es decir, ante un evento inesperado, debe garantizar que siga trabajando como si no hubiese pasado nada. Escalabilidad, que permite obviamente que esa red pueda seguir creciendo y yo pueda seguir agregando PLC y sensores. Calidad de servicio, porque digamos, esta red tiene que priorizar tráfico de distintos tipos, ya sea tráfico de control, tráfico de datos. Seguridad, porque debe proteger, digamos, los dispositivos y la comunicación. Bueno, la idea fundamental es que obviamente todo lo que está en una planta industrial tenga baja latencia y alto determinismo. Acuérdense que el alto determinismo es que no va a haber alteración de tiempo en la transmisión de los datos, ¿no? Eh, bueno, eso habla de que una buena arquitectura, bueno, debe cumplir estas 4 características. Y la tolerancia de fallo es básicamente también llamada redundancia, ¿no? Que permite que la red siga trabajando ante la falla de algún enlace, digamos. Eh, en redes industriales también es importante la baja latencia y las comunicaciones predecibles, porque determinados procesos deben responder dentro de tiempos específicos. Eh, bueno, la idea es que una buena arquitectura, digamos, debe permitir que la planta crezca sin perder disponibilidad, rendimiento ni seguridad, digamos, ¿no? Bueno, vamos por cada uno de ellos. La tolerancia a fallos. ¿Qué habla la tolerancia a fallos? Bueno, la tolerancia a fallos busca que la red continúe funcionando, digamos, aunque ocurre una avería, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, si este enlace se rompe, yo pueda tener una redundancia e ir por acá. Para lograrlo, se utilizan, digamos, la redundancia. Y bueno, acá hay que ser claro, la redundancia yo la puedo implementar a distintas capas del modelo óseo. La puedo implementar a nivel físico, como está esto acá. Es decir, si este cable se corta, salgo por acá. La puedo implementar a nivel de switch con STP, que es un protocolo, digamos, de redundancia de los equipos administrables. Lo puedo implementar a nivel de FHRP, que es un protocolo, digamos, a nivel de capa de 3, que es a nivel de IP. Bueno, en este ejemplo, digamos, normalmente el PLC se comunica con el sistema SCADA, como está acá, a través de los switch A y B, es decir, a través del switch A y B, que vendría a ser este. Este es el camino que va a seguir el PLC para comunicarse con el sistema SCADA.
Si ese enlace falla, la red puede continuar automáticamente, es decir, si este enlace falla, este switch va a detectar que este enlace falla y puede optar, digamos, por seguir este camino hacia la escala, que es el camino que está abajo, digamos, ¿no? Por el switch C. Bueno, esto es importante en la planta industrial porque permite, digamos, que no se detenga el proceso de producción, ¿no? La idea clave es que si un evento produce una falla, no pare la producción, digamos, ¿no? La planta siga trabajando, digamos. Bueno, la resiliencia y la redundancia, la redundancia y resiliencia están relacionadas, pero no significan realmente lo mismo. La redundancia consiste en disponer caminos o equipos alternativos, mientras que la resiliencia es la capacidad de la red para detectar la falla y adaptarse y continuar funcionando, ¿no? Por ejemplo, tenemos 4 switches conectados en anillo, como ustedes pueden ver acá. Esto vendría a ser una topología de anillo. Si se corta la fibra entre el switch 2 y el switch 3, es decir, si se corta acá la fibra entre el switch 2 y el switch 3, la comunicación podría continuar por el camino contrario, es decir, hacer switch 1, switch 4 y switch 3. Eso, digamos, también podemos utilizar tecnologías que tiene, bueno, algunos equipos administrables permiten utilizar Ethernet Channel para hacer agregado de enlace, que permite agrupar varios enlaces físicos en un único enlace lógico. Bueno, la idea acá es que la redundancia va a proporcionar alternativas de camino o de solución de que siga funcionando la planta, y la resiliencia va a permitir utilizarla, digamos, a esos caminos para mantener funcionando ante una falla. Bueno, la escalabilidad es la capacidad de una red para crecer sin perder el rendimiento ni tener que rediseñar toda la infraestructura. Bueno, en una planta industrial esto puede significar que nuestra red industrial, digamos, permite agregar nuevos PLC, nuevos sensores, nuevos robots, nuevos HMI, sin que afecte, digamos, el flujo de tráfico en la red. Eh, entonces, la idea acá es que la red, los equipos tienen que ser suficientemente robustos de tal manera que permitan el tráfico de, suponete, qué sé yo, 5 dispositivos o 20 dispositivos, ¿no? No tiene que haber cuello de botella, digamos, en la elección de estos equipos, porque, digamos, la idea es que en la escalabilidad no haya cuello de botella. En el ejemplo, una fábrica puede comenzar con 2 líneas y 20 PLC. Es decir, en este caso, estas 2 líneas y 20 PLC. Y posteriormente puede crecer a 50 PLC, digamos, si la arquitectura fue correctamente diseñada, va a incorporar los otros 20 PLC y la infraestructura existente lo va a soportar. Entonces, la idea de que una red sea escalable es que pueda crecer con el tiempo y sin afectar su rendimiento, ¿no? La calidad de servicio, bueno, la calidad de servicios es lo que permite decidir que el tráfico tiene prioridad cuando existe congestión de redes, es decir, nos dice qué tipo de tráfico tiene prioridad en horas pico, digamos, ¿no? Entonces, en una red industrial, no todos los datos tienen la misma importancia. Por ejemplo, la comunicación entre los PLC y los sistemas de SCADA, digamos, puede ser crítica. ¿Por qué? Porque acuérdense que el PLC le da la información al sistema SCADA para que el sistema SCADA, digamos, ejerza la supervisión y el control de lo que es el PLC. Entonces, mientras, por ejemplo, que una descarga de archivo, digamos, puede esperar, no pasa nada si digamos, yo priorizo la comunicación del PLC con la SCADA y eh, versus la descarga, ¿no?, de un archivo. Es decir, la descarga de un archivo no es crítico, por lo tanto es una función que puede esperar, mientras que la comunicación del PLC con el SCADA no. Entonces, el switch, digamos, que nosotros tenemos acá, debe permitir clasificar el tráfico y asignarle una prioridad y organizar, digamos, esas prioridades en diferentes colas, ¿no? Eh, a ver, espera. Eh,
Un segundito. Bueno, eso es la calidad de servicio, es decir, que la idea clave es que no crear más ancho de banda, ¿no? Muchas veces la calidad de servicio la utilizan o la interpretan como crear más ancho de banda, y no es eso, sino que es administrar el tráfico disponible para que en situaciones críticas haya prioridades. Ese es el concepto de calidad de servicios. Bueno, seguridad de redes, el sistema de control industrial. Bueno, acá en esta parte de seguridad en redes, digamos, la seguridad lo que busca es proteger los sistemas bajo tres principios. Bueno, acá seguimos con los principios que tienen que ver con la IT, ¿no? Con la tecnología de información, que ya vimos que la tecnología de información tiene los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Bueno, los sistemas OT, es decir, los sistemas que están en la planta industrial, también tienen esa prioridad, pero tienen otra prioridad mayor. ¿Cuál es la prioridad mayor? La alta disponibilidad. Es decir, la prioridad en los sistemas IT es confidencialidad, integridad y eh, disponibilidad. En los OT, básicamente la prioridad es que sigan operando. Sí, esa es la función que tiene que cumplir una red OT, digamos, ¿no? Entonces, digamos, la seguridad la podemos garantizar a través de diferentes equipos. Es decir, la confidencialidad significa que solo los usuarios autorizados pueden acceder a los datos, la integridad, que la información no debe modificarse, y la disponibilidad, los sistemas deben estar disponibles cuando sean necesarios. Bueno, en redes industriales también es fundamental inventario y visibilidad de dispositivos, segmentación mediante zonas, control de flujo de información, detección de anomalías y malware, firewall industriales, hardening de dispositivos y aplicaciones de estándares de seguridad. Y todo eso lo podemos lograr a través de la configuración de diferentes equipos, router, firewall, sistemas de detección de intrusos, todo, digamos, todos los equipos que nosotros podemos tener en una planta industrial van a ayudar cada uno, digamos, a su manera. Por ejemplo, la confidencialidad es más que nada a través de los permisos de usuario, es decir, por ejemplo, tener un Active Directory o tener un control de acceso, digamos, a los usuarios de la red. La integridad, más que nada a través de algoritmos hash, y la disponibilidad a través de distintos tipos de configuraciones de protocolos en router y switch. Bueno, direcciones físicas y lógicas. Bueno, para comunicar, los dispositivos utilizan principalmente dos direcciones, la dirección MAC y la dirección IP. Bueno, todos los dispositivos tienen, en una red tienen número de IP, que es un número, digamos, eh, lógico, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá nos dice que esta red es la 192.168.101, 100.0. Esta es dirección de red. Sin embargo, la dirección de este PLC puede ser la .1, y esta puede ser, bueno, si un switch administrable puede ser .2, y este router puede ser .3. Y a su vez, cada uno de estos equipos tiene MAC. Entonces acá tenemos la MAC, que es una dirección física, que es un número hexadecimal de 48 bits, y la IP, que es una dirección lógica, ¿no? Que permite identificar dónde se encuentra el dispositivo dentro de la red. Eh, bueno, otra forma de poder identificar es que tengan en cuenta que la MAC identifica la interfaz, en cambio la IP identifica su ubicación lógica, ¿no? Bien. Diseño jerárquico de la red. Bueno, acá nos habla de que en una red grande no conviene colocar todos los dispositivos dentro de una red plana, es decir, esto no puedo hacer, yo no puedo conectar todos a un mismo switch. ¿Por qué? Porque estoy, digamos, todo esto sería un único dominio de brocas, y obviamente si algún equipo se infecta con un virus, todas se infectarían, digamos, ¿no? Entonces esto no se puede hacer. ¿Qué se tiene que hacer? Es segmentar. Eso es el concepto de red jerárquica, segmentar. Acá nos dice que el diseño jerárquico divide la infraestructura en partes más pequeñas y administrables, reduciendo el tráfico innecesario, facilitando la escalabilidad, la administración, el rendimiento, la redundancia, la seguridad y la resolución de problemas. En una red jerárquica yo puedo segmentar, ya sea si coloco un router y estas vendrían a ser las 4 redes, estaría segmentando.
O si tengo switch, como en este caso, en este switch podría armar VLAN. ¿Qué son las VLAN? Son subredes lógicas. Entonces yo puedo armar esta que es la VLAN producción, la VLAN depósito, la VLAN robótica y la VLAN administración. Y por más que compartan una topología física, lógicamente estas 4 VLAN estarían completamente separadas. Entonces el concepto de diseño jerárquico es que, digamos, tengamos distintos, no tengamos una red plana, sino que tengamos una red jerárquica, digamos, en donde exista la que es la segmentación, porque eso hace que sean más escalables y que sean mucho mejor administrables, ¿no? Capa de acceso, distribución y core. Bueno, este es, continuando con el concepto de red jerárquica, bueno, la capa de acceso vendría a ser donde están conectados los usuarios, ¿no? Es decir, en mi empresa yo tengo los PLC, los HMI y los variadores, digamos, conectados directamente al switch. Este switch obviamente es un switch de capa de acceso que quizás tenga 1 gigabit por segundo, por darle un ejemplo, de velocidad de las interfaces. Este switch de capa de acceso se va a conectar con otro switch de capa de distribución, donde este switch de capa de distribución, digamos, ya va a manejar varios switches, entonces va a manejar mucho volumen de tráfico y capaz que tenga 10 gigabits de velocidad de interfaz. Y estos switches de capa de distribución se van a comunicar con switch de capa 3 para poder enrutar o router de capa 3 en donde vamos a tener 40 gigabits, digamos, porque va a manejar mucho más tráfico, ¿no? Entonces, como que la información o los datos van subiendo y a medida que suben, digamos, se van juntando y obviamente yo tengo que tener la robustez en los equipos que están arriba para poder soportar ese volumen de datos, ¿no? Entonces, el concepto de red jerárquica es segmentar, digamos, una red y segmentarla y organizarla, digamos, en un modelo jerárquico con capa de acceso, capa de distribución y capa de núcleo. Obviamente las necesidades de los suites de capa de acceso o las funcionalidades que tienen los suites de capa de acceso son diferentes a los de capa de distribución y son diferentes a los de capa de núcleo. Segmentación y control de tráfico. Eh, segmentación y control de tráfico. Bueno, la segmentación ya vimos que en que consiste en dividir la red industrial en zonas independientes y controlar qué tráfico circula en cada una de esas zonas. Entonces podemos dividir, por ejemplo, y podemos tener una VLAN 10 para las PLC, una VLAN 20 para los HMI y SCADA y la VLAN 30 para la administración. Bueno, todas estas VLAN están conectadas físicamente, pero separadas lógicamente. Entonces podemos utilizar lo que se llaman ACL de firewall para permitir únicamente las comunicaciones necesarias. Es decir, en este ejemplo, fíjense que yo tengo acá la VLAN 10, la VLAN 20 y la VLAN 30. Todo esto van a este switch y yo puedo utilizar, digamos, firewall, que los firewall, digamos, son como guardias de seguridad que lo que van a hacer es determinar, este tráfico de la VLAN 10, lo dejo pasar. Este tráfico de la VLAN 20, no, no lo dejo pasar. Este tráfico de la VLAN 30, sí, sí lo dejo pasar. Es decir, los firewalls que están dibujados acá son como guardias que van a identificar de qué VLAN vienen y según la regla que yo tenga definida acá, porque los firewalls se configuran con lo que son las ACL son listas de control de acceso, estas ACL son listas que la lista de control de acceso, veanla como si fuesen reglas que tienen los firewall. Entonces, cuando llega un paquete acá, el firewall se fija en esta regla y si esa regla permite, lo deja pasar. Si esa regla lo deniega, no lo deja pasar. Entonces, si nosotros segmentamos con VLAN, la configuración de los firewall nos resulta mucho más práctico, ¿no? Porque podemos, digamos, en los firewall, además de filtrar por IP origen, por IP destino, por puerto origen, por puerto destino, también podemos filtrar por el origen, es decir, si vienen de la VLAN 20, VLAN 10 o VLAN 30. Bueno, vamos a la unidad 7. La unidad 7 habla bueno, comunicaciones únicas. Bueno, el concepto es que únicas es una comunicación uno a uno, ¿no? Un emisor y un receptor. La trama Ethernet contiene la MAC destino específica y el paquete IP
una IP destino específica. El switch utiliza la MAC destino para enviar la trama hacia el dispositivo correspondiente. Es decir, en este caso, la comunicación unicast, hablando siempre del IPv4, ¿no? Es de acá a acá. Entonces, de acá va a salir una trama Ethernet que va a tener la dirección MAC de origen de esta y la dirección MAC destino de esta. A nivel de IP va a tener la IP origen de esta y el IP destino de esta. Es decir, el switch solamente tiene el IP origen, el IP destino, la MAC origen y la MAC destino. No hay otro camino. El paquete y va direccionado a ese destino. ¿Sí? Entonces acá tenemos un caso práctico donde una HMI solicita información a un servidor SCADA. El HMI envía la trama al switch y el switch lo va a enviar al servidor SCADA, no lo va a enviar a otro lugar porque es una comunicación únicas. ¿Sí? A nivel de capa 2 va a tener MAC origen y MAC destino y a nivel de capa 3 va a tener IP origen e IP destino. La comunicación broadcast, bueno, acuérdense que estas son comunicaciones de IPv4, ¿sí? Del protocolo IPv4. El concepto de broadcast es que es una a todos. Entonces, la dirección MAC que tiene el switch acá, bien, acuérdense que la dirección MAC que va a enviar esta va a ser el origen, va a ser esta PC, pero el destino va a ser la FFF. La FFF es a todos. Entonces, cuando esa trama llega acá, el switch al leer FFF sabe que va a todos. Entonces, lo manda acá, lo manda acá, lo manda acá, lo manda acá y lo manda acá. Es lo que se conoce como broadcast o flooding, ¿no? Bueno, como pueden ver acá, la MAC destino es FFFF, que es a todos. Entonces, el switch de esa manera sabe que es a todos. Y la comunicación multicast es de uno a un grupo de receptores, no a todos. Bueno, existen para ello direcciones MAC que hacen referencia a grupos multicast y direcciones IP que hacen referencia a grupos multicast. Entonces, cuando este switch reciba la trama Ethernet, se va a fijar la dirección MAC y si es una multicast, se le va a enviar un grupo. Hagan de cuenta estas tres PLC. Pero si es una dirección IP multicast, también se le va a enviar un grupo. Sí, es decir, el concepto del multicast es que va solamente direccionada a un grupo, es decir, esta no lo recibe y esta no lo recibe porque no pertenecen a ese grupo, digamos, ¿no? El concepto de encapsulación de datos, que, bueno, acá la encapsulación es el proceso mediante el cual los datos van recibiendo información adicional a medida que atraviesan las capas de red. Bueno, recuerden que el dato, a ver dónde está, el dato está en la capa de aplicación. En la capa de aplicación. Cuando ese dato se lo pasa, digamos, a la capa de transporte le agrega un encabezado TCP o UDP. Luego a la capa de transporte se lo pasa a la capa de red, le agrega un encabezado IP. Y luego la capa de red se lo pasa a la capa Ethernet, que la capa Ethernet lo termina de armar, le coloca el encabezado Ethernet, el encabezado IPv6, el encabezado TCP, UDP, los datos, el trainer, y luego pasan esos datos, digamos, pasan al medio físico como, bueno, esto vendría a ser la codificación. Y esta codificación se pasa al medio físico si es cable de cobre como señales eléctricas, si es Wi-Fi como ondas de radio y si es fibra óptica como unas de luz que va, digamos, en forma de reflexión y refracción, ¿no? Bueno, switch Ethernet. Bueno, acá los switch Ethernet lo que hacen es conectar dispositivos dentro de una red LAN y trabajan principalmente en la capa 2 del modelo OSI. Bueno, acá su función principal es obviamente recibir una trama y observar la dirección MAC destino para decidir por qué puerto deben enviarla. Para hacerlo, mantienen lo que se llama una tabla MAC, donde relaciona la dirección MAC que aprenden con el puerto switch. Bueno, eso es muy importante, entender cómo funciona un switch. Si un switch está apagado, hagamos de cuenta, está apagado este switch, y yo lo prendo este switch, le doy energía, este switch lo primero que va a hacer es armar una tabla que se llama tabla MAC en la memoria RAM. En esa tabla MAC
cuando este PLC envíe, digamos, datos, acuérdense que este PLC va a tener una trama que va a tener la dirección MAC origen, que indica que viene de este PLC, y la dirección MAC destino, que indica a dónde va. Hagamos de cuenta que entonces lo que va a hacer el switch es, primero va a incorporar en esta tabla MAC la origen, es decir, la dirección MAC origen es FA12, hagamos de cuenta. Es decir, la agrega a la dirección MAC origen a la tabla MAC. Y la MAC destino busca dónde se encuentra la MAC destino. Como esta tabla MAC está vacía, lo que va a hacer el switch, hacer un flooding, un broadcast, le va a decir, ¿qué MAC tenés vos? ¿Qué más tenés vos? ¿Y qué más tenés vos? Entonces, cada uno de estos equipos va a responder con, yo tengo la MAC tanto, entonces lo va a ir cacheando acá. Es decir, la PC, el servidor, por ejemplo, tiene la MAC tanto. La PC tiene la MAC tanto. Y el HMI tiene la MAC tanto. Y una vez que arma la tabla MAC, ya la segunda vez que cualquiera de estos cuatro dispositivos quiera enviarle tráfico a cualquiera de estos cuatro, ya se fija a dónde está, por qué puerto sacarlo. Es decir, ¿por qué? Porque ya tiene armada la tabla MAC. Pero inicialmente esta tabla MAC está vacía. ¿Entienden? Bueno, igual acá fíjense que le muestra el gráfico de la tabla MAC. Tabla de direcciones MAC. Bueno, la tabla MAC es como una agenda del switch que le permite saber qué dirección MAC se encuentra conectada a cada uno de sus puertos. El switch aprende esta información automáticamente observando la MAC de origen y las tramas que recibe. Bueno, en este ejemplo, el dispositivo A está en el gigabit 0001. El dispositivo el dispositivo B está en el gigabit 002. Entonces, cuando la A envía una trama a B, el switch consulta la MAC destino en su tabla y descubre que B está conectada al gigabit 002. Entonces envía la trama únicamente a ese puerto. Bueno, este es un poco eh, una repetición de la anterior, ¿no? Es que ustedes entiendan cómo funciona una tabla MAC de un switch. Lo mismo en IT que en OT. Lo único que puede llegar a diferenciar un switch de IT con un switch de OT es que en el switch de OT, acuérdense que son switches que tienen más robustez, ¿no? Porque tienen que soportar vibración, calor, frío, viento, golpes. En cambio, los switches de capa de tecnología industrial o de TI, digamos, están en la red corporativa, en oficina y, digamos, no tienen que soportar inclemencia de tiempo ni nada por el estilo. Fundamentos del switch Ethernet. Bueno, acá un switch Ethernet trabaja principalmente en capa 2, utiliza direcciones MAC para tomar decisiones. Hay dos conceptos fundamentales. Cuando recibe una trama, observa la MAC origen para aprender qué dispositivo está conectado a cada puerto. Después consulta la MAC destino para decidir por qué puerto lo va a enviar a la trama. Bueno, en este ejemplo, el PLC quiere comunicarse con el HMI. La trama llega al switch. El switch aprende dónde está el PLC porque registra en su tabla MAC, digamos, la dirección MAC del PLC y consulta dónde está el HMI para enviar la trama únicamente por el puerto correspondiente. Bueno, además, cada puerto de switch constituye un dominio de colisión independiente. Es decir, esto lo que nos quiere decir que este puerto de switch es un único dominio de colisión, este es otro dominio de colisión, este es otro dominio de colisión, este es otro dominio de colisión, y todo esto es un único dominio de broadcast. ¿Sí? Aprendizaje de direcciones MAC. Bueno, esto un poco lo que viene en cola, lo que ya venimos viendo. Digamos, cuando una trama ingresa al switch, este observa la dirección MAC de origen. Entonces, lo primero que hace es, como el PLC envía una trama con MAC origen y MAC destino, toma la MAC origen y la cachea. Y dice que por el puerto gigabit 01 se encuentra el PLC con la dirección MAC tanto. Y luego, digamos, el switch intenta ubicar el destino. Como el destino no está, pregunta a todos, ¿quién sos vos? 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 Y cada una responde y a medida que va respondiendo va agregando. Por el puerto 2 se encuentra la dirección MAC AE, por el puerto 3 se encuentra la dirección MAC F, por el puerto 4 se encuentra la dirección 7, 6, suponete 6A, y así sucesivamente.
Eh, Reenvío de tramas. Eh, bueno, una vez que el switch aprende las direcciones MAC, obviamente puede utilizarlo para reenviar tramas eficientemente. Es decir, esto lo que quiere decir es que ya una vez que el switch arma la tabla MAC, cuando una PC quiere comunicarse con otra, ya directamente, digamos, esta PC quiere comunicarse con este PLC, entonces va a ir con trama origen y trama o con MAC origen y MAC destino. Entonces, la MAC destino la toma y la compara con su tabla MAC. Como la tabla MAC ya está llena, que tiene las direcciones de cada uno de los dispositivos que están en el mismo dominio de broadcast, ya lo direcciona directamente a ese dispositivo. Es decir, lo que les quiere decir esta diapositiva es que en el segundo intento de comunicarse, el switch ya, como tiene la tabla MAC llena, ya directamente saca la trama Ethernet por la interfaz que va a ese dispositivo. ¿Sí? MAC, MAC destino desconocida y flooding. Bueno, ¿qué ocurre cuando el switch no conoce la MAC destino? Bueno, un poco lo que venimos hablando, ¿no? Ya, si se busca la MAC en su tabla y no la encuentra, tenemos un unicast desconocido, es decir, un no. En ese momento, el switch realiza un flooding, envía la trama por todos los puertos de esa VLAN, excepto por el puerto por donde ingresó, y bueno, cada una responde para poder completar la trama, que es lo que ya venimos hablando, es decir, esto de la MAC destino desconocida se va a dar la primera vez, porque la primera vez, cuando el switch tiene su tabla MAC vacía, lo que hace es registrar la MAC origen, por donde viene, digamos, esa trama. Y la MAC destino, como no la tiene, hace un flooding enviando eh, paquetes a todas las PC por todas las interfaces, preguntando cuál es su dirección MAC para poder completar la tabla MAC. Filtrado de tramas. eh, Bueno, el filtrado ocurre cuando un switch determina que no necesita reenviar una trama por otro puerto. Bueno, en este ejemplo, el switch principal recibe, digamos, por gigabit 01, una trama enviada por el PLC, ¿sí? Por el PLC envía por switch 01, que va hacia el HMI. Cuando consulta su tabla MAC, descubre que tanto el PLC como el HMI se encuentran detrás del puerto gigabit 01. Entonces, digamos, como la trama entró por el gigabit 01 y el destino también está asociado al gigabit 01, el switch no la vuelve a enviar por ese puerto, simplemente la filtra. Esto evita tráfico innecesario y mejora la utilización del ancho de banda. Entonces, la regla que conviene que tengan claro acá es que cuando la MAC es conocida, hace un forwarding. Cuando la MAC es desconocida, hace flooding. O sea, traduciéndolo, cuando la MAC es desconocida, hace un broadcast porque le tiene que preguntar a todos las PC que están en ese switch quién es. Cuando la MAC es conocida, digamos, hace un forward, es decir, hace un direccionamiento, ¿sí? Directamente, filtra, digamos. Dominios de broadcast y dominio de colisión, que también ya lo vimos. Bueno, acá son dos conceptos que lo tenemos que manejar. El dominio de broadcast es el conjunto de dispositivos que reciben una trama broadcast. En este ejemplo, todos los de la VLAN, es decir, todo esto es un único dominio de broadcast. Todos los dispositivos que están conectados a este switch, digamos, forman un único dominio de broadcast. Y en cambio, lo mismo pasa, bueno, si es que nosotros tendremos acá la VLAN 10, todos los PC o todos los dispositivos de la misma VLAN forman un único dominio de broadcast. Todos los PC y todos los dispositivos de la VLAN 20 forman su propio dominio de broadcast. Los dominios de broadcast no pasan router, no atraviesan router. Entonces, si en la VLAN 10 este switch está generando un dominio, un broadcast con todas estas PC, cuando ese broadcast vaya al router, el puerto del router lo filtra. Muere acá el dominio de broadcast. Muere. Lo mismo pasa con acá. Llega al router y muere el dominio de broadcast acá. ¿Sí? Los dominios de broadcast no atraviesan router. No pasan, digamos, un router. ¿Por qué? Porque el router es un dispositivo de capa 3 que separa los dominios de broadcast. O sea, por definición, el router separa los dominios de broadcast. Entonces, eso es muy importante. Si yo tuviera, por ejemplo, acá un switch, esto lo va a entender mejor, y tuviera, digamos, 4 PC y me pide el gerente que yo conecte 4 puestos de trabajo, yo voy a conectar otro switch con otras 4 PC. Y todo esto sigue siendo un único dominio de broadcast. Luego me pide que conecte 4 más, entonces armo otra con 4. Y todo esto es un único dominio de broadcast.
Si me pide otro, armo otro con 4. Y todo esto sigue siendo un dominio de Broca. Todo esto es un único dominio de Brocas. La única forma de separar esto es colocando acá un router, donde acá voy a tener un patch por acá, esta red, otro patch por acá, otro patch por acá y otro patch por acá. Es decir, con 4 redes. Esto vendría a ser una subred, esto vendría a ser otra subred, esto vendría a ser otra subred y esto vendría a ser otra subred. Entonces, el concepto es que el switch amplía los dominios de Broca, el switch los corta, los separa. Segmentación y microsegmentación de red. Bueno, bueno, en la parte izquierda acá tenemos una red plana donde hay usuarios, servidores, administración e invitados que tienen demasiada probabilidad de comunicación entre sí. Este es un equipo, digamos, una red plana, digamos. Si una computadora, por ejemplo, tiene un virus o queda comprometida en un ataque, toda la red puede estar comprometida en ese ataque, ¿no? En cambio, en esta, que está segmentada, obviamente tenemos 4 dominios de brocas. Y obviamente, digamos, si esta red, este equipo es comprometido, a lo sumo se compromete este equipo, pero no este ni este, porque pertenecen a una VLAN diferente. Porque yo ya segmenté por dominio de brocas. Esto es un dominio de brocas, esto es otro dominio de brocas, este es otro dominio de brocas y este es otro dominio de brocas. Entonces la segmentación nos permite, digamos, también nos da seguridad. Segmentar, ya sea a través de un router o a través de VLAN, nos reduce el dominio de brocas y obviamente eso mejora la seguridad. Segmentación en redes OT, bueno, acá, digamos, en una planta, digamos, no conviene que todos los PLC, los sensores y los HMI, los sistemas de escala estén dentro de una red única. ¿Por qué? Porque si se compromete un equipo, todos los equipos se comprometen. Es decir, si se compromete este equipo, se comprometen todos los demás. Acá también se aplica el concepto de segmentación, digamos. Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, tenemos una línea de producción A, que, digamos, todos los equipos forman parte una línea de producción A en la VLAN 10, la línea B en la línea B, en la VLAN 20 y todos los sistemas de cada en la VLAN 30. Es decir, ya tenemos un sistema, digamos, segmentado. Este es un único dominio de brocas, este otro dominio de brocas y este otro dominio de brocas. La importante es que el PLC de la línea A no necesita comunicarse directamente con los PLC de la línea B. Es decir, este PLC no necesita comunicarse con este PLC. Se podría hacer, pero como pertenecen a distintas vilas, no se están comunicando. ¿Sí? Esta comunicación puede bloquearse también, digamos, también si es que se comunicarían, podría bloquearse a través de una CL y un firewall. Es decir, yo en este firewall podría definir una regla que diga que todos los equipos de la CEL de la zona A no se comuniquen con los de la zona B y no se comuniquen con los de la zona C. Es decir, esa es otra ventaja que me da la microsegmentación, ¿no? Es decir, la seguridad que yo puedo definir en mi red OT. Eh, o sea, siempre tengan en cuenta que separar, segmentar, me da mayor seguridad, ¿no? Y nos protege las comunicaciones. Bueno, vamos a la unidad 8. La unidad 8 habla ya un poquito de lo que es interfaz de línea de comando, que esto ya es a nivel de configuración, digamos. Eh, bueno, la CLI significa interfaz de línea de comando, permite administrar y configurar dispositivos Cisco mediante comando de texto. Bueno, Cisco utiliza básicamente la CLI para la configuración de interfaces de red, direcciones IP, es decir, yo a un equipo Cisco o un equipo administrable lo puedo configurar en forma gráfica o en forma de interfaz de comando. Bueno, siempre es mejor configurarlo en forma de interfaz de comando porque es más flexible y yo puedo configurar direcciones IP, interfaces de red, VLAN, routing, seguridad, monitoreo diagnóstico. Y obviamente para configurar esto, tengo que tener un cable que se denomina cable consola, que va
que el cable consola puede tener de un puerto un RC232 y del otro un RJ45, o de un puerto un RJ45 y del otro un USB, y entro, digamos, por SSH o por Telnet para poderlo administrar o poderlo configurar por primera vez. ¿Sí? Es decir, yo necesito un software acá en esta PC para poder entrar con este cable consola a configurar por primera vez un equipo en modo interfaz de línea de comando. Bueno, esto habla de los niveles de comando que tengo en el equipo Cisco. Por ejemplo, el nivel usuario vendría a ser el nivel más básico. Cuando yo prendo un equipo, entro en este modo y en este modo prácticamente no permite ejecutar muchos comandos. No es un nivel de configuración básico mínima que tiene. Yo para pasarme del modo usuario al modo privilegiado tengo que colocar la palabra enable. Y enable me permite pasar a un modo de configuración privilegiada, donde acá me permite acceder ya a comandos más avanzados, ¿no? Ya acá puedo hacer, en este nivel puedo hacer algunos tipos de configuración y luego del modo privilegiado, colocando la palabra configure terminal, me puedo pasar a un modo más avanzado que se llama configuración global, que acá lo que me permite hacer es configuración total de los equipos. Y luego parado en este modo, puedo pararme en cada una de las interfaces. Por ejemplo, yo me paro en la interfase FA0000 y me paso a lo que se llama la configuración de la interfaz, en donde ya configuro una interfaz de ese switch o de ese router. Estos 4 modos de configuración generalmente bueno, son de equipo Cisco, pero ustedes, por ejemplo, pueden utilizar la IA y decir ahora, por ejemplo, compara eh, las- los, bueno, dime los niveles. Pongamos acá. Cisco utiliza 4 niveles de configuración CLI, que son modo usuario, modo privilegiado, modo configuración global y modo configuración específica. Dime, Huawei, perdón, dime, Huawei, Juniper y HP. Y bueno, ahí le va a decir los otros modos que utilizan los otros equipos, ¿no? Por ejemplo, Huawei utiliza un modo usuario, bueno, eh, y modo configuración específica. Juniper, bueno, utiliza el modo usuario y modo configuración específica. Y HP también lo mismo. Es decir, acá le va a decir, por ejemplo, para pasarme del modo usuario a modo usuario a modo privilegiado, coloco enable y fíjese que cómo sé que estoy parado en modo usuario, porque el modo usuario tiene este simbolito. En modo privilegiado tiene este simbolito. En modo configuración global tiene la palabra config y este simbolito que es el numeral. Y en modo configuración específica tiene la palabra config if y este simbolito que es de configuración global. Huawei no tiene la palabra enable como dice acá, sino que tiene System View y me paso a un modo de configuración de interfaz. Ese Huawei Juniper tiene, digamos, configure y me paso en configuración de interfaz. HP tiene System View. Sí, es decir, ya conociendo Cisco es muy fácil moverse en cualquier equipo. Navegación entre los modos, bueno, colocando la palabra enable, me paso de modo usuario. Este simbolito me está indicando que estoy parado en modo usuario, coloco la palabra enable y me paso a modo privilegiado y este simbolito me está indicando que estoy parado en modo privilegiado. Si coloco la palabra configure terminal, me voy a un modo que dice config y el símbolo numeral y me dice que estoy parado en configuración global y luego colocando el nombre de la interfaz me paro en configuración específica en donde me doy cuenta porque tiene la palabra config if entre paréntesis y un numeral, ¿sí? Con exit me paro en el nivel anterior. De acá voy al nivel anterior y de acá voy al nivel anterior. Y con él, no importa dónde yo esté parado, me voy siempre a configuración de privilegio.
Navegación entre los modos, bueno, esto ya. Verificación de sintaxis, bueno, así como, digamos, existen comandos para poder configurar el equipo Cisco, también obviamente existen lo que se llama verificación de sintaxis, que vendría a ser la ayuda, ¿no? Porque recuerden que todos estos comandos están en inglés y muchas veces si yo estoy muy peleado con el inglés, me va a costar escribir, entonces tiene sistemas de ayuda, como por ejemplo colocando el signo de pregunta, me dice cuáles son los comandos y los parámetros de ese comando. Si me equivoco, me dice que me equivoqué y dónde está el error. Tiene una ayuda contextual, tiene el tabulador que nos permite completar los comandos, porque bueno, le vuelvo a repetir, están en inglés y muchas veces yo puedo cometer errores al escribir. Y tiene también configuraciones de abreviación, que vendría a ser comandos que tienen digamos, un acrónimo, es decir, en vez de configurar, en vez de poner configure terminal, puedo colocar conft y digamos que es más reducido, ¿no? En vez de colocar la palabra interfase, puedo colocar in nada más. Estructura básica de comandos Cisco. Bueno, acá nos muestra, digamos que los comandos Cisco siguen una estructura definida, generalmente están formados por comandos, más palabra clave, más argumentos. Entonces yo parado, por ejemplo, acá en configuración global, yo puedo colocar interfase, este vendría a ser el comando, el nombre de esa interfase que es Gigabit Ethernet vendría a ser el parámetro del iOS y el argumento vendría a ser el 01 que me dice que es el valor de esa interfaz, ¿no? Eh, bueno, de esto seguramente vamos a hacer alguna práctica, tiene práctica, estas unidades ya tienen práctica, entonces le voy a hacer algún tipo de práctica acá. Sintaxis de comandos, bueno, los IOS exigen que los comandos, bueno, esta es la ayuda, ¿no? Si colocando el signo de pregunta, por ejemplo, coloco un comando que yo me acuerdo que comenzaba con interfaz, pero no me acuerdo que sigue. Entonces coloco el signo de pregunta y me dice que este comando lo acompañan este parámetro, este parámetro, este parámetro y este parámetro. Si coloco, por ejemplo, acá lo mismo, en vez de colocar interfaz, coloqué un reducido y también me dice que tiene estos parámetros, ¿sí? Teclas rápidos y atajos. Bueno, obviamente, digamos, tiene también la interfaz de línea de comando, tiene atajos, ¿no? Por ejemplo, Tab nos permite completar automáticamente un comando. Si me voy con la flecha para arriba o la flecha para abajo, me permite navegar por el historial de comandos, es decir, los comandos que ya repetí anteriormente. Con control A mueve el cursor al inicio de línea, con control E mueve el cursor al final de la línea, con control C cancela el comando actual, con control Z regresa directamente al modo exit privilegiado. Y bueno, los comandos show son los más importantes porque los comandos show me permiten verificar configuraciones. Los comandos show permiten consultar el estado de configuraciones y funcionamiento de un dispositivo sin modificar su configuración y son fundamentales para el monitoreo del troubleshooting, que el troubleshooting es solución de problemas. Entonces, estos son solamente algunos de los comandos show, por ejemplo, show running config, me muestra la configuración activa, es decir, lo que ustedes están tipeando en la memoria RAM, lo que han tipeado en este momento en la memoria RAM, porque todo lo que ustedes tipean en la configuración de los comandos se guarda en la memoria RAM. El show interface obviamente me muestra, digamos, estado y estadística de las interfaces. El Show IP Interface me muestra un resumen de la interfaz y solamente el número de IP. El Show RP me muestra la tabla RP. Acuérdense que la tabla RP es una tabla de resolución de protocolo que me asocia, yo le tiro una dirección IP y me da una dirección MAC. Es para poder obtener la dirección MAC de un número de IP. El Show IP Router me muestra la tabla de enrutamiento. El Show Protocol me muestra el estado de los protocolos e interfaces y el Show Version me muestra la versión del sistema operativo que estoy corriendo en el dispositivo Cisco. Configuración básica de un switch. Bueno, eh, hay configuraciones que se llaman configuraciones básicas en switch y hay otras que son configuraciones básicas de un router, que son comandos que habitualmente se los toma como algo básico. Por ejemplo, algo básico vendría a ser que yo acceda al modo privilegiado, entre en el modo de configuración global, coloque el nombre al switch. ¿Por qué? Porque el switch se llama switch. Y si yo tengo varias switches en la planta industrial, no todos los switches de la planta industrial se tienen que llamar switch. Yo capaz que me conviene darle un nombre A al primero, B al segundo, C al tercero, D al cuarto, es decir, darle un nombre
Entonces, eso lo hago con hostname. Proteger el acceso privilegiado, bueno, también, es decir, el acceso privilegiado, acuérdense que es el, el numeral. Entonces, yo me puedo ir de la empresa y viene otro colega mío que está en la planta industrial y como el switch queda titilando en modo privilegiado, él también, con conocimiento de administración, puede configurar, alterar o modificar todo. Entonces, para evitar que otro personal modifique, digamos, los comandos que yo acabo de configurar en ese switch, me conviene colocarle contraseña al modo de configuración CLI. Entonces, cada vez que alguien quiere ingresar al modo CLI para alterar o modificar, le va a pedir contraseña. Si no la sabe, no lo va a dejar entrar. Bueno, y también se puede colocar contraseña en modo consola y el acceso remoto y guardar toda la configuración. ¿Por qué habla de guardar toda la configuración? Porque todos estos comandos que nosotros estamos tipeando acá están guardados en la memoria RAM. Y la memoria RAM, digamos, es un archivo que se llama config, running config, running config. Es así se llama el archivo de la memoria RAM. Y si yo quisiera guardar para que estos archivos o estos comandos que yo he tipeado acá queden definitivamente en ese switch, tengo que pasar todo lo de la RAM a la ROM. Y el archivo que domina la ROM, acuérdense que la ROM es la memoria no volátil, ¿no? Una ROM es el startup config. Startup config. Entonces, una vez que yo terminé de configurar, tengo que hacer este comando, ¿no? Que dice copy de running config a startup config. ¿Qué le estoy diciendo? Copia todo lo de la RAM a la ROM, ¿sí? Para que quede guardado. Porque, ¿qué pasa si no lo hago? Si no lo hago, yo cuando prende este switch de nuevo, nada de esto va a quedar guardado. Todo eso se va a borrar, porque está en la memoria RAM y la memoria RAM es volátil. Bueno, definiciones de VLAN. Bueno, acá en definiciones de VLAN lo que hablamos es que ya hablamos algo de VLAN. Dijimos que las VLAN son subredes lógicas que me permiten segmentar una red y segmentar los dominios de broadcast. Bueno, la VLAN significa Virtual LAN, permite dividir lógicamente una red física en varias redes lógicas. Cada VLAN constituye un dominio de broadcast separado, es decir, acá tengo la VLAN 10, todo esto es un dominio de broadcast. Acá tengo la VLAN 20, todo esto es un dominio de broadcast, y acá tengo la VLAN 30, todo esto es un dominio de broadcast. Los dispositivos de la misma VLAN pueden comunicarse a través de capa 2, es decir, en este caso todos los dispositivos de la misma VLAN pueden comunicarse. Para comunicar dispositivos de VLAN diferentes, tengo que colocar un router o un switch de capa 3. Entonces, si yo quisiera comunicar esta PC con esta PC que pertenecen a distintas VLAN, yo tendría que colocar acá un router. ¿Sí? Beneficio de diseñar la VLAN. Bueno, las VLAN nos permite segmentar en la red según departamentos o funciones, mejorar la seguridad aislando grupos de usuarios, reducir el tráfico de broadcast, mejorar el rendimiento y la administración y facilitar el cambio de ubicación de los usuarios sin modificar el diseño físico. Aplicar políticas diferentes según cada VLAN. Comandos para crear VLAN, bueno, también hay comandos para crear VLAN. Yo estoy parado acá en modo usuario, me paro en modo privilegiado, coloco la palabra configure terminal y coloco VLAN, y este vendría a ser un ID de VLAN, que vendría a ser un identificador de VLAN. Es como darle un número a la VLAN. A ese número le tengo que dar un nombre, le pongo name administración, ¿sí? Y luego lo que tengo que hacer es, ya creé la VLAN 10, que se llama administración. Ahora lo que tengo que hacer es decirle a los puertos que van a pertenecer a esa VLAN. Entonces, si yo agarro el puerto 01, me paro en ese puerto 01, le digo switch por modo access, le estoy diciendo que este puerto va a ser modo acceso y que ese puerto de acceso va a pertenecer a la VLAN 10, es decir, lo hago pertenecer a esta VLAN, que es la VLAN de administración, ¿sí? Entonces, los pasos son siempre los mismos. Crear una VLAN, darle un nombre y incluir los puertos que van a formar parte de esa VLAN. Configuración de trunk. Bueno, los enlaces trunk permiten transportar tráfico de múltiples VLAN entre los switches, normalmente a través de un estándar que es el 802.1q. Bueno,
¿Esto cómo lo tengo que interpretar? Si yo defino a un puerto, digamos, eh, de un switch, lo defino como trunk, significa que ese puerto trunk va a dejar pasar paquetes de distintas VLAN, es decir, va a venir un paquete de la VLAN 10 y como esto es un puerto trunk, lo va a dejar pasar. Va a venir un paquete de la VLAN 20, como este es un puerto trunk, lo va a dejar pasar. Va a venir un paquete de la VLAN 30, como este es un puerto trunk, lo va a dejar pasar. ¿Qué pasa si no definiría como trunk? Este puerto, si es un puerto de acceso, no lo toco, va a venir paquete de la VLAN 10 y no lo va a dejar pasar. Va a venir paquete de la VLAN 20 y no lo va a dejar pasar. Va a venir paquete de la VLAN 30 y no lo va a dejar pasar. ¿Qué pasa si a ese puerto yo lo creo en la VLAN 10? Si yo a ese puerto lo creo en la VLAN 10, ese puerto solamente cuando venga paquete de la VLAN 10 lo va a dejar pasar. Pero cuando venga paquete de la VLAN 20, no. Y cuando venga paquete de la VLAN 30, no. Entonces, una forma de hacer que todos los paquetes de distintas VLAN de estas tres redes pasen esta interfaz es configurarlo como trunk. Al configurarlo como trunk pasan, digamos, los paquetes de distintas VLAN. Bueno, eso es, chicos, la clase de hoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, le voy a subir la clase grabada mañana y vamos a continuar con la clase, digamos, el mes que viene. Pero bueno, recuerden que yo en el mes de agosto le voy a subir una clase más grabada porque si no nos vamos a atrasar mucho y nunca vamos a completar el curso. Porque hay otros cursos también que están más adelante. Así que bueno, le pido por favor que comiencen a leer, comiencen a rendir y comiencen a avanzar con el curso. Nada más, buenas noches.